Muy buenas a todos, bienvenidos a su clase de Cristología en su doctorado en Teología en la Universidad Jesus is Lord. En este video vamos a tratar el tema de las herejías respecto de la naturaleza humana y divina de Cristo. La definición de herejía es la siguiente. Según el Diccionario de Lengua Española RAE, herejía significa, en relación con una doctrina religiosa, el error sostenido con pertinacia, que significa obstinación o persistencia. También se le llama herejía a una sentencia errónea contra los principios ciertos de una ciencia o arte. También a un disparate o acción desacertada, a una palabra gravemente injuriosa contra alguien, y al daño o tormento grandes infligidos injustamente a una persona o animal. En este caso, herejía, en nuestro caso de estudio, herejía significa error sostenido con obstinación y persistencia. Cuando el apóstol Juan escribió su primera carta, su primera epístola, la primera epístola de Juan, carta de Juan, allí está en nuestras Biblias, una carta muy cortica, ya circulaba en la iglesia una enseñanza herética que aducía que Jesús no fue humano. Imagínense, si para la época en la que el apóstol Juan estaba vivo, ya existían estas herejías, ¿qué se puede decir para nosotros en el día de hoy? Ahora bien, esta herejía llegó a conocerse como docetismo, del verbo griego dokeo, que es parecerse o parecer ser. Esta posición sostiene que Jesús no fue realmente un hombre, sino que parecía serlo. Por eso es que el apóstol Juan, en su primera carta, empieza diciendo lo siguiente: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Estaba él refiriéndose a todos los sentidos de la persona, estaban implicados allí en demostrar y testificar que Jesús sí era real. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, otra vez repite, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto otra vez y oído, eso os comunicamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Tan seria fue esta negación de la verdad en cuanto a Cristo que Juan pudo decir que era una doctrina de anticristo. Claro, todas las herejías son doctrinas anticristianas y de anticristo, satánicas. Primera de Juan 4, del 2 al 3 dice: en esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. El apóstol Juan entendió que negar la verdadera humanidad de Cristo era negar algo que estaba en la misma médula del cristianismo. Así que si alguno negaba que Jesús había venido en la carne, el tal no podía venir de parte de Dios. La enseñanza bíblica de la plena deidad y humanidad de Cristo, como hemos visto durante toda nuestra materia, es tan extensa que ambas han sido creídas desde los primeros tiempos de la historia de la Iglesia hasta el día de hoy. Pero una comprensión precisa de cómo la plena deidad
y la plena humanidad pudieron combinarse en una persona, se fue formulando gradualmente en la Iglesia y no alcanzó su forma final, sino en la definición de Calcedonia en el año 451 después de Cristo. Antes de ese punto, se propusieron varios conceptos inadecuados de la persona de Cristo y todos fueron rechazados. Así que vamos a mirar cuáles fueron los conceptos inadecuados de la persona de Cristo. Empecemos con los conceptos inadecuados respecto a su divinidad. El arrianismo. Se deriva de Arrio, obispo de Alejandría, cuyas enseñanzas condenó el Concilio de Nicea en el 325 después de Cristo. Arrio ya murió para el 336. Arrio enseñaba que Dios Padre creó en un punto a Dios Hijo y que antes de ese tiempo el Hijo no existía, ni tampoco el Espíritu Santo, sino solo el Padre. En el día de hoy, las doctrinas arrianas que siguen a Arrio o doctrinas del arrianismo son las de los testigos de Jehová y algunos judíos mesiánicos, que dicen que Dios Padre creó a Cristo antes de que todas las cosas existieran. Según eso, aunque el Hijo es un ser celestial que existió antes del resto de la creación y que es mucho mayor que el resto de la creación, que todos nosotros, no es igual al Padre en todos sus atributos. Incluso se puede decir que se parece al Padre o es similar al Padre en su naturaleza, pero no se puede decir que sea de la misma naturaleza que el Padre. Los que siguen la doctrina del arrianismo argumentan que Colosenses 1:15 llama a Cristo el primogénito de toda creación, como si hubiese sido el primer ser, la primera criatura en ser creada, ¿sí? Pero este pasaje se entiende mejor en el sentido de que Cristo tiene los derechos y privilegios del primogénito, o sea, según el uso y costumbres bíblicas, el derecho de liderazgo o autoridad de la familia. Recordemos que el primogénito era una persona a quien se le daba la mitad de la herencia y tenía también el liderazgo y autoridad de la familia, y en el caso de Abraham, Isaac y Jacob, era el que tenía la bendición de la promesa, que a través de su linaje vendría el Salvador a este mundo. También ellos argumentaban que si Cristo fue el unigénito de Dios el Padre, ellos razonaban que esto debe querer decir que Dios el Padre le dio existencia, el unigénito Hijo de Dios, así lo dice la Biblia, porque la palabra engendrar, según ellos, en la experiencia humana, se refiere a la función del Padre en la concepción del Hijo. Pero se basan en un mal entendimiento de la palabra griega monógenes, que es unigénito. Por muchos años se pensó que la palabra se deriva de dos términos griegos, mono, que quiere decir solo, y genao, que quiere decir engendrar. Pero un estudio lingüístico del siglo XX demostró que la segunda mitad de la palabra genao se relaciona más bien con la palabra genos, no con la palabra engendrar, sino con genos, que quiere decir clase o tipo. Entonces, la palabra quiere decir único en su clase o hijo singular. Y en vez de referirse a que Cristo desciende del Padre, estos versículos afirman la posición única de Cristo como Hijo de Dios. A pesar del malentendido que la iglesia primitiva tenía de este término monogenes,
monogenes, sí, porque tienen la E, monogenes, se vio tan impactada por la fuerza de muchos otros pasajes que muestran que Cristo era plena y completamente Dios. Ellos decían, bueno, pero aquí dice engendrado. Sí, pero en otros pasajes vemos que Él es pleno y completamente Dios. Entonces ellos concluyeron que sea lo que sea, o sea lo que significaba el término unigénito, no significaba creado, no era creado. Por consiguiente, en el concilio de Nicea, en el 325, se afirmó que Jesucristo era el unigénito no hecho. Así lo dice: creemos en un Dios Padre Todopoderoso, hacedor de todas las cosas, visibles e invisibles, y en el Señor Jesucristo, Hijo de Dios, unigénito del Padre, el unigénito, o sea, de la esencia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, el mismo Dios, del mismo Dios, unigénito no hecho. Y aquí lo declaran. No, él es unigénito, sí, sea lo que signifique esa palabra, sí, pero no es creado, siendo de una sustancia con el Padre. Y ahora entonces miremos esta palabra, una sustancia, homoousión. Bueno, estos términos griegos son un poco difíciles de pronunciar. Bueno, dice así: la disputa con Arrio tenía que ver con dos palabras que se han hecho famosas en la historia de la doctrina cristiana. Homo o ousios, que significa de la misma naturaleza, y homo o iousios, que significa de naturaleza similar. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos palabras? Una letra. La I, homo o ousios, y esta otra es homo y o ousios. Y una sola letra cambia el sentido, porque uno significa de la misma naturaleza y el otro de naturaleza similar. La diferencia depende del diferente significado de estos dos prefijos griegos: homo, que quiere decir mismo, y homoi, que quiere decir similar. Mismo y similar son muy diferentes, y más si se trata de la naturaleza de Cristo. A Arrio le gustaba decir que Cristo fue un ser celestial, sobrenatural, y que fue creado por Dios antes de la creación del resto del universo, e incluso que era similar, homoi, a Dios en su naturaleza. Pero el concilio de Nicea en el año 325 y el concilio de Constantinopla en el 381 entendieron que esto no era suficiente, porque si Cristo no es exactamente de la misma naturaleza que el Padre, entonces no es plenamente Dios. Así que ambos concilios, el de Nicea y el de Constantinopla, insistieron en que los cristianos ortodoxos confesaran que Jesús es homo o ousios, de la misma naturaleza que Dios Padre. Mientras que la diferencia entre estas dos palabras es solo una letra, la letra I, esta diferencia en verdad es profunda, y era profunda, y marcaba la diferencia entre el cristianismo bíblico y la herejía. Una sola letra, la I, marcaba: esto es bíblico y esto es herejía. Entre una doctrina verdadera de la Trinidad y una herejía que no aceptaba la plena deidad de Cristo, y por consiguiente no era trinitaria y era, a fin de cuentas, destructiva para la fe cristiana. Al afirmar también que el Hijo era de la misma naturaleza que el Padre, la Iglesia naciente también excluyó una doctrina falsa relacionada con esta, la de la subordinación.
Mientras el arrianismo sostenía que el Hijo fue creado y que no era divino, la idea de la subordinación sostenía que el Hijo era eterno, ya, si bien no creado, y divino también, pero no era igual al Padre en su ser o atributos. El Hijo era inferior o subordinado en ser al Dios Padre. Y esto también fue condenado en el Concilio de Nicea, que rechazó claramente esta idea. Jesús se subordinó al Padre por causa de la redención, no porque Él fuera subordinado en su ser. Él es de la misma naturaleza que Dios el Padre y que Dios Espíritu Santo. Pero se sometió por causa del plan de redención. Voluntariamente lo hizo. Ahora vamos a mirar algunos conceptos inadecuados de la persona de Cristo respecto a su humanidad. Ya hablamos un poquito del docetismo. Ampliémoslo ahora. Se define en forma amplia como cualquier enseñanza que afirme que el cuerpo de Jesús estaba ausente o era ilusorio. Dos variedades son conocidas. En una versión, como en el marcionismo, Cristo era tan divino que no podía haber sido humano, puesto que Dios carece de un cuerpo material y por tanto no podía haber sufrido físicamente. Eso era lo que declaraba Marción. Jesús solo parecía, entre comillas, ser un hombre de carne y hueso, pero en realidad su cuerpo era un fantasma. Creo que ya nosotros estuvimos hablando bastante de este tema y cómo, digamos, algo contraargumentar a esta herejía. Otros grupos acusados de docetismo mantenían que Jesús era un hombre en la carne. Ellos decían, no es un fantasma, es un hombre en la carne. Pero Cristo era una entidad separada que entró en el cuerpo de Jesús en forma de paloma en el bautismo y le permitió realizar milagros y después lo abandonó tras su muerte en la cruz. Y todos sabemos muy bien que esto es una herejía. El docetismo fue rechazado inequívocamente en el primer concilio de Nicea, también en el 325. Ahora, este es un dato interesante. Desde que Arthur Drews publicó la obra El mito de Cristo, un tema que ya estuvimos estudiando en nuestro foro número 2, en 1909, se han establecido conexiones ocasionales entre las teorías docetistas y la idea moderna de que Cristo era un mito. Schuyler Matthews llamó a la teoría de Drews un docetismo moderno. Ahora hablemos del apoliniarismo. Apolinario, que llegó a ser obispo de Laodicea alrededor del año 361 después de Cristo, enseñaba que la persona de Cristo tenía cuerpo humano, pero no mente humana, ni espíritu humano, y que la mente y espíritu de Cristo procedían de la naturaleza divina del Hijo de Dios. Pero las ideas de Apolinario fueron rechazadas por los dirigentes de la iglesia de ese tiempo. Claro, quienes se dieron cuenta de que no era simplemente nuestro cuerpo humano lo que necesitaba salvación y necesitaba estar representado por Cristo en su obra redentora. ¿Solamente el cuerpo humano? No. También nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu tenía que ser representado por Cristo. Él no solamente estaba en cuerpo humano, su mente también era humana, su alma, su espíritu era humano. Cristo tenía que ser plena y verdaderamente hombre para poder salvarlos, así como lo dice Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo, no solamente en cuerpo, en mente, en su ser interior, su espíritu, en todo semejante a sus hermanos, es decir, al hombre.
para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Varios concilios de la Iglesia rechazaron el apolinarismo, desde el concilio de Alejandría en el 362 después de Cristo hasta el concilio de Constantinopla en el 381 después de Cristo. Ahora hablemos un poco del nestorianismo. El nestorianismo o difisismo es la doctrina de que había dos personas separadas en Cristo, una persona humana y una persona divina. Enseñanza que es distinta del concepto de que ve a Jesús como una sola persona con dos naturalezas. Pero aquí decía, no, hay una persona humana distinta de la persona divina. Nestorio fue un predicador popular en Antioquía y desde el año 428 después de Cristo fue obispo de Constantinopla, un obispado en una ciudad muy importante. Principalmente Nestorio sostenía que Cristo era un hombre en el que había ido a habitar Dios. Es sintiendo o separando la persona divina de la persona humana. Un hombre al que había venido a habitar Dios. Y no es así, pues niega la encarnación. El nestorianismo refutaba el concepto de la encarnación, que proclama que Cristo es Dios encarnado, con aspecto humano, y abrazaba el concepto de cohabitación o justaposición, unión entre un hombre, 100% hombre y 100% Dios, pero cohabitando. Por eso es que niega la encarnación, que dice que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Aquí vamos a hacer una aclaración importante. Es importante comprender por qué la Iglesia no podía aceptar la idea de que Cristo tenía dos personas distintas. Una cosa es decir, dos naturalezas, una sola persona. Nestorio decía, dos personas distintas. La Iglesia no puede aceptar esto, pues en ninguna parte de la Biblia tenemos indicación alguna de que la naturaleza humana de Cristo, por ejemplo, sea una persona independiente que pudiera hacer algo contrario a la naturaleza divina de Cristo, porque no están separados la persona divina de la persona humana. Jesús es una sola persona con dos naturalezas, plenamente Dios, plenamente hombre. También en ninguna parte tenemos la menor indicación de que la naturaleza humana y la divina se comunicaban entre sí o luchaban dentro de Cristo para ver quién prevalecía ni cosa parecida. Más bien, lo que tenemos es un cuadro constante de una sola persona que actúa en totalidad y unidad. Jesús siempre hablaba yo, no decía nosotros, mi persona divina o mi persona humana, no, nunca lo hacía. Aunque se podía referir a sí mismo y al Padre como nosotros, ¿sí? En Juan 14:23, nosotros, estaba hablando del Padre y él mismo, pero nosotros no es la naturaleza mía divina y mi naturaleza humana, o mi persona divina y mi persona humana, no es así. La Biblia siempre habla de Jesús como Él, no como ellos. Y aunque podemos a veces distinguir hechos de la naturaleza divina y hechos de su naturaleza humana, a fin de ayudarnos a entender algunas de las afirmaciones y hechos registrados en las Escrituras. De este tema vamos a hablar en nuestro próximo video, de cómo muchas veces cuando Jesús hablaba, estaba hablando su naturaleza divina y muchas veces cuando hablaba, estaba hablando su naturaleza humana. La Biblia misma no dice que la naturaleza humana de Jesús hizo esto, ni que la naturaleza divina de Jesús hizo lo otro, como si fueran dos personas separadas, sino que siempre habla de lo que hizo la persona de Cristo. Por consiguiente, la Iglesia continuó insistiendo que Jesús era una sola persona, aunque poseía tanto una naturaleza humana como una naturaleza divina. Ahora miremos esta otra herejía, el monofisismo, también conocido como
eutiquianismo. Según este concepto, Cristo tenía solo una naturaleza, monos, una, physis, naturaleza. El principal personaje que abogó por esta noción en la iglesia primitiva fue Eutico, que vivió aproximadamente en el 378 al 454 después de Cristo, y era un dirigente en un monasterio en Constantinopla, una ciudad muy importante en el imperio. Eutico enseñaba el error opuesto al nestorianismo, porque negaba que la naturaleza humana de Cristo y su naturaleza divina siguieron siendo plenamente humana y plenamente divina. Vamos a mirar. Él sostenía más bien que la naturaleza divina de Cristo se apoderó y absorbió la naturaleza humana de Cristo. Así que ambas naturalezas cambiaron para llegar a ser una especie de tercera naturaleza. Una analogía del eutiquianismo se puede ver si ponemos una gota de tinta en un vaso de agua. Tinta, agua, digamos que dos naturalezas diferentes. La mezcla resultante no es ni tinta pura ni tampoco agua pura, sino una clase de tercera sustancia, una mezcla de las dos, en las que tanto la tinta como el agua sufrieron cambios. Y eso es lo que argumenta o sostiene el monofisismo. La naturaleza humana de Cristo se perdió, la naturaleza divina de Cristo se perdió y se formó después una sola sustancia o naturaleza llamada tercera naturaleza. De modo similar, Eutico enseñaba que Jesús era una mezcla de elementos humanos y divinos y que ambos, de alguna manera, fueron modificados para formar una nueva naturaleza. El monofisismo también causó gran preocupación en la iglesia, y con razón, porque mediante esta doctrina, Cristo ni era verdaderamente Dios, ni era verdaderamente hombre. Y si esto hubiera sido así, no pudiera representarnos como hombre, ni pudiera ser verdadero Dios y representar a Dios y ganar nuestra salvación, y ser mediador entre Dios y los hombres. Porque para ser mediador entre Dios y los hombres se necesitaba alguien que fuera plenamente Dios y plenamente hombre. Ahora veremos la solución a la controversia. En un intento por resolver todos estos problemas que acabamos de ver con respecto a la naturaleza humana de Cristo, que surgieron como controversias acerca de la persona de Cristo, se convocó a un gran concilio de la iglesia en la ciudad de Calcedonia, cerca de Constantinopla, la moderna Estambul. De hecho, aquí lo pueden ver ustedes en el mapa, es un mapa antiguo en donde está Calcedonia. ¿Sí? Aquí era la antigua Calcedonia. Ese es el estrecho de Bósforo. Y aquí queda la antigua Bizancio, esta que está aquí, que es la actual Estambul. Y de hecho, en el día de hoy, Calcedonia es un distrito de Estambul, porque la ciudad se extendió a todo esto. Estambul, sí, es una ciudad muy particular. Pertenece a Europa y pertenece a Asia. Es una ciudad de verdad que me encantaría mucho poder visitar en algún momento de mi vida, si Dios me permite. El concilio de Calcedonia fue desde el 8 de octubre al 1 de noviembre del año 451 después de Cristo. La declaración resultante, llamada la definición de Calcedonia, era guardián contra el apolinarismo, nestorianismo y eutiquianismo. Desde entonces, las ramas católica romana, protestante y ortodoxa del cristianismo la han tomado como la definición estándar y ortodoxa de la enseñanza bíblica sobre la persona de Cristo. Ahora miremos cómo dice esta declaración. No es muy larga y se puede citar en su totalidad. Nosotros, por tanto, siguiendo a los santos padres, con el asentamiento de todos, enseñamos a los hombres a confesar a uno
y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, igualmente perfecto en deidad y también perfecto en humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, de un solo razonable, racional, alma y cuerpo. Consustancial, es decir, que comparten la misma sustancia con el Padre, de acuerdo a la deidad, y consustancial con nosotros, conforme a la humanidad. 100% Dios, 100% hombre. En todo como nosotros, sin pecado, engendrado del Padre antes de las edades, conforme a la deidad, engendrado, no creado. Este punto también es muy importante, no creado. Dice, del Padre, desde antes, conforme a la deidad, es un misterio. Y en los últimos días, por nosotros y para nuestra salvación, nacido de la Virgen María, es decir, encarnó. Madre de Dios, según la humanidad. Ahí está, Madre de Dios, sí. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando un poco de este tema, Madre de Dios? Según la humanidad, según la humanidad. Este punto también es muy importante. Uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito, ser reconocido en dos naturalezas, inconfundiblemente, inmutablemente, indivisiblemente, inseparablemente. La distinción de las naturalezas de ninguna manera es quitada por la unión, sino más bien la propiedad de cada naturaleza es preservada y concurre en una persona y una subsistencia, no partida ni dividida en dos personas, sino uno y el mismo Hijo, unigénito, Dios, Verbo, Señor Jesucristo, como los profetas desde el principio han declarado respecto a él. Y el Señor Jesucristo mismo nos ha enseñado, y según el credo de los santos padres, que nos ha sido entregado. Hasta aquí termina la definición de Calcedonia. Ahora, miremos algunos puntos importantes de ella. Contra la noción del apolinarismo, de que Cristo no tenía mente humana ni alma, tenemos la afirmación de que era verdaderamente hombre, de un alma y cuerpo razonable, consustancial con nosotros, la misma sustancia del hombre, conforme a la humanidad, en todo como nosotros, sin pecado. Es decir, plenamente hombre, con un cuerpo, con un alma, con un espíritu. En oposición a la noción del nestorianismo de que Cristo tenía dos personas unidas en un cuerpo, tenemos las palabras indivisiblemente, inseparablemente, concurre en una persona y una subsistencia, no partida ni dividida en dos personas, no, dos naturalezas en una sola persona. Y contra la noción del eutiquianismo de que Cristo tenía solo una naturaleza y que su naturaleza humana se perdió en la unión con la naturaleza divina, tenemos las palabras ser reconocido en dos naturalezas, inconfundiblemente, inmutablemente. La distinción de las naturalezas de ninguna manera es quitada por la unión, sino más bien la propiedad de cada naturaleza es preservada. Aquí nos aclara, 100% Dios, 100% hombre. Entonces, las naturalezas humana y divina no se confundieron ni cambiaron cuando Cristo se hizo hombre, sino que la naturaleza humana siguió siendo una naturaleza verdaderamente humana y la naturaleza divina siguió siendo una naturaleza verdaderamente divina. Bueno, hasta aquí este tema de las herejías. La bibliografía es del libro Doctrina Bíblica de Grudem, Miami, Florida, Editorial Vida del 2005, desde las páginas 112 a la 114, la 235 y de la 241 a la 244, y la definición de docetismo de la enciclopedia Wikipedia. Bueno, que el Señor les bendiga y siga afirmando sus verdades en sus corazones.